2024 y 2025 habrá una situación de crisis en el sector eléctrico. Ustedes me dirán, ¿otra vez crisis en el sector eléctrico? Sí, crisis en el sector eléctrico porque la demanda irá creciendo a un ritmo más rápido que la oferta y esto hará que ya en esos 2 años pues exista un exceso de demanda. Un exceso de demanda que pudiera desembocar en la necesidad de utilizar motores o fuentes de generación de electricidad basados en fuel oil, diésel, que son muy caros. O también, pues simplemente hacer lo que sería una gestión de la demanda. ¿Qué significa una gestión? Apagones de electricidad. Por eso habría que ver cuál es la ruta óptima de establecimiento de diferentes fuentes de generación de electricidad para verificar entonces si se pudiera evitar esa situación de crisis. Entonces, vamos a partir de ese hecho. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que con la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina en el año 2019, la unidad número 1, y en el año 2020, la unidad número 2, pues se logró satisfacer lo que era la demanda de electricidad a precios competitivos, porque obviamente la electricidad se estaba supliendo, pero a unos precios muy altos, y se veía eso en el mercado spot. El mercado spot podía tener precios de 13, 14, 15, 16, 17 centavos de dólar por kilovatio. Con la entrada de Punta Catalina, y obviamente dado los precios internacionales del diésel y el fuel oil, pues esto se redujo significativamente. Con la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina con sus 752 megavatios, 2 unidades sumamente competitivas, pues esto hizo que inmediatamente se desplazara una generación eléctrica basada en fuel oil, basada en diésel, muy cara, y entonces de esa manera logró reducirse de 14 centavos a 7 centavos el precio del mercado spot. Incluso más bajo se logró registrar en el año 2020 el precio del mercado spot. Beneficiado con esto, obviamente, el gobierno dominicano. ¿Por qué? Porque el gobierno se beneficia a través de las finanzas de las distribuidoras de electricidad. Cuando hay una reducción del precio del mercado spot, pues inmediatamente las empresas distribuidoras de electricidad reducen lo que es su nivel de pago a los generadores. Y al reducir su nivel de pago a los generadores, esto hace que inmediatamente disminuya el déficit del sector eléctrico. Y al disminuir el déficit del sector eléctrico, disminuye el déficit del sector público. Recuerden que la mitad de la acumulación de deuda de parte del Estado se explica por la acumulación de déficit del sector eléctrico en los últimos 15 años. En consecuencia, la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina, al generar beneficios de alrededor de 240 millones de dólares al año y al mismo tiempo disminuir los costos de generación de electricidad y en consecuencia el precio de compra de esa electricidad por parte de las empresas distribuidoras de electricidad, pues se combina para disminuir el déficit de una forma significativa, más de 400 millones de dólares. El otro punto importante que se ve ya hoy día y que finalmente se registró en el año 2020 es la conversión o el uso de gas natural por parte de empresas como CESPEN 1, CESPEN 2, CESPEN 3 unidades, en total 300 megavatios, y al mismo tiempo también el uso de gas natural por Quisqueya 1, Quisqueya 2 y otras unidades más que se han ido también convirtiendo o se han ido trasladando de diésel hacia el consumo de gas natural. Esto también ayudó a reducir el precio del mercado spot y también esto hizo que las empresas distribuidoras de electricidad mejoraran su posición financiera. De manera tal que la entrada en operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, así como también de la conversión a gas natural de CESPEN, de Quisqueya 1, de Quisqueya 2, pues favoreció las finanzas de las empresas distribuidoras de electricidad. Pero ¿qué sucede? La demanda de electricidad sigue subiendo cada año y uno pudiera estimar que esa demanda implica la necesidad de nueva potencia cada año. Fíjense que ahora, con la entrada de Punta Catalina, la entrada de esas nuevas en base a gas natural, pues se desplaza toda esa generación que se estaba
registrando que se estaba llevando a cabo con diésel y fuel oil, pero cuando comienza a aumentar la demanda, usted ve que Punta Catalina no puede aumentar más, Cespen no puede aumentar más, no puede aumentar más Quisqueya 1, Quisqueya 2. Entonces eso significa que esa demanda que va a ir creciendo, va a ir creando la necesidad cada vez más de que se ponga en funcionamiento nueva generación eléctrica base. ¿Por qué? Porque usted me dirá, no, pero vamos a poner generación en base a renovables como eólica o solar. Y yo le digo que no. ¿Por qué? Porque esa usted la puede tener perfectamente para ir modernizando y haciendo más verde el sistema eléctrico nacional, pero usted no puede pretender que esa es su energía base porque usted no puede programar el despacho. Si está muy nublado, no hay esa energía. Si no hay viento, no hay esa energía, pero la economía necesita energía de manera continua. Y la única forma de tener energía de forma continua es si usted utiliza derivados del petróleo, si usted utiliza diésel, si usted utiliza fuel oil, o también si usted entonces utiliza carbón, si usted utiliza gas natural. Esos son los elementos que le permiten a usted una generación térmica base, competitiva, eficiente, y obviamente que usted va a tratar como Estado de promover la instalación de la que sea más competitiva. Más competitiva, usted tiene gas natural y tiene carbón. Entonces, en el caso de la República Dominicana, la necesidad nos lleva a calcular que el incremento de la demanda que se está registrando en este año 2021, que se va a registrar en el año 2022, que se va a registrar en el año 2023, ese incremento de la demanda de electricidad va a llevar a que entonces usted ya necesite para el año 2024, al inicio del año 2024, que usted necesite ahí entre 400 y 450 megavatios adicionales de potencia, de capacidad, de energía base, energía térmica. Obviamente usted dirá, mira, no la quiero a carbón porque a carbón eso implica toda la discusión nuevamente. Bueno, no quiero carbón. Entonces me queda como alternativa gas natural o fuel oil diésel. Si la hago en fuel oil o diésel, tengo el problema del costo, muy volátil además. En consecuencia, lo que me queda es gas natural. Y entonces uno dice, bueno, yo necesito 450 megavatios de electricidad. Necesito esto para el año 2024. ¿Qué piensa hacer el gobierno? Cuando uno busca entonces en lo que es la programación del gobierno, porque la responsabilidad y el reto del gobierno del presidente Luis Abinader es crear una oferta que vaya creciendo en la medida que va necesitándose, es decir, en la medida que va aumentando la demanda. Y para promover esto hay que llevar a cabo licitaciones. El gobierno está en un proceso de licitación de un proyecto de electricidad en la zona norte, específicamente en Manzanillo, Montecristi. Ahí se estaría licitando ese proyecto. Un proyecto que tiene sus grandes retos, que voy a hablar de eso la próxima semana. Ahora simplemente decir que entre esos retos implica, bueno, usted necesita hacer primero todo el análisis medioambiental. Usted tiene que verificar si ahí se puede instalar efectivamente esas unidades de generación, que serían 2 unidades de generación, ciclo combinado, gas natural y una terminal de gas que estaría en el mar, es decir, estaría en la tierra, pero implica la necesidad de hacer obras marítimas. Es decir, usted la va a tener en la tierra, necesita obras marítimas, necesita obviamente hacer todo un análisis de suelo. Así que ahí usted tiene dificultades en términos medioambientales, dificultades en términos de la ingeniería, dificultades en términos de la calidad del terreno, dificultades en términos de la obra marítima, y luego llega el punto de las dificultades que implican el cierre financiero de un proyecto de esa magnitud. Serían 2 unidades de generación de 400 megavatios, oigan bien, 400 megavatios, 2 unidades y la terminal. Eso implica, obviamente, un volumen de recursos que no es fácil usted encontrar quien ejecute la terminal y uno de los bloques de generación, 400 megavatios, y luego el otro. Pero yo voy a explicar eso más adelante con más detalle. Aquí simplemente decirle que es poco probable
poco probable que se ejecute en el horizonte de tiempo que se tiene previsto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el horizonte de tiempo que se tiene previsto? El año 2026. El año 2026, la entrada de esa central de generación eléctrica de Manzanillo. Esa central de generación eléctrica de Manzanillo entraría en el año 2026, pero nosotros necesitamos como país, como sociedad, necesitamos electricidad competitiva a partir del año 2024. Necesitamos del año 2024 y 2025 una cantidad importante de energía que debería ser suplida, ya sea por fuel oil, ya sea por diésel o ya sea por gas natural. Pero la que va a entrar con gas natural, de acuerdo a lo que tiene programado el gobierno en esta licitación de Manzanillo, sería el año 2026. Así que, ¿qué va a suceder en el año 2024 y en el año 2025? Vamos a tener un precio del mercado spot que va a reflejar lo que muy probablemente ocurra si no se toman cartas en el asunto, y es que entren a suplir esa demanda de electricidad que se requiere, que es los motores en base a diésel, en base a fuel oil, muy caros, y que además utiliza un combustible muy volátil en los mercados internacionales. Y esto va a hacer que el precio del mercado spot suba. ¿En cuánto puede subir el precio del mercado spot? Y dada la cantidad de energía que implica 2024 y 2025 a ese precio marginal adicional, ¿cuál sería el impacto sobre las finanzas públicas? Pues bien, el impacto sobre las finanzas públicas a través de un mayor precio de generación y de compra de electricidad por parte de las EDES sería entre 300 y 400 millones de dólares. Oigan bien la cifra, entre 300 y 400 millones de dólares. Y ahí cabe entonces preguntar, ¿no habría otra alternativa por parte del Estado, del gobierno, del presidente Luis Abinader, que permita suplir electricidad a precios más competitivos? ¿No habría una alternativa, una opción diferente, una opción que sea más competitiva y que genere un mejor y mayor nivel de bienestar para los consumidores y los contribuyentes, que son los que tienen que pagar ese agujero que se crea de hasta 400 millones de dólares? Pues, ¿qué habría que hacer? Esa sería la pregunta que habría que hacerse. Pues bien, en ese sentido, la opción que planteamos es que se celebre una licitación expedita, una licitación más rápida, una licitación sin limitación geográfica, como sería en este caso la de Manzanillo, Montecristi, que se quiere que sea gas natural, pero específicamente en la zona de Montecristi y en la zona de Manzanillo, lo cual implica que solamente se va a poner en marcha a partir del año 2026, porque hay que construir una infraestructura que no existe, construir unas instalaciones que no existen, como es el caso de la terminal de gas. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Una licitación que se expedita y que aproveche a nivel de país la infraestructura disponible. La infraestructura disponible que existe hoy día es la infraestructura que está localizada en Andrés, que es una terminal de gas natural que es propiedad de AES Andrés, pero que está supliendo ahora mismo gas natural a otras generadoras de electricidad. Le suple a DPP, le suple a CESPEM, le suple también a Quisqueya 1, a Quisqueya 2, le suple a diversas generadoras de electricidad. Y entonces usted se preguntaría, ¿y hay posibilidad de aprovechar esas instalaciones? Sí, porque es que en la actualidad hay unas inversiones que se están realizando para aumentar la capacidad de almacenamiento de gas natural en esa misma zona de Andrés, en Boca Chica. En esa misma zona de Andrés se está instalando nueva capacidad de almacenamiento de gas natural. Esa nueva capacidad de almacenamiento de gas natural permitiría específicamente 120.000 metros cúbicos adicionales de gas natural. Y esos 120.000 metros cúbicos adicionales pudieran perfectamente suplir electricidad a un proyecto que se instale en la zona comprendida entre el Distrito Nacional
y San Pedro de Macorís, porque es que hay 85 kilómetros lineales de gasoducto que pudiera perfectamente utilizar la inversión que ya está instalada y que se está instalando nueva y que para el nuevo proyecto no es relevante porque ya se va a instalar. Es decir, no habría que instalar la nueva. Ya esa infraestructura está disponible. De manera que se pudiera perfectamente con esa licitación instalar entre 400 y 450 megavatios de nueva generación, muchísimo más rápido, con un menor costo. Específicamente, se pudiera instalar ese proyecto con 600 millones de dólares. Con 600 millones de dólares se pudiera perfectamente instalar esos 450 megavatios y utilizar la infraestructura disponible ahora mismo para abastecerse de gas natural. Y ese abastecimiento del gas natural permitiría que fuese sumamente competitivo el precio. El precio pudiera estar entre 77 y 86 centavos de dólar, 77 y 86 dólares por megavatio, vamos a ponerlo así, o 7.7 o 8.6 centavos de dólar por kilovatio, como usted lo quiera denominar. Entonces, fíjense cómo se pudiera perfectamente tener un precio muy competitivo, incluso más competitivo que el que se obtendría del proyecto de generación eléctrica de Manzanillo. ¿Por qué? Porque ese proyecto implica tener una terminal instalada nueva y eso significaría un costo adicional. ¿Cuánto sería el precio de un contrato del proyecto de generación eléctrica de Manzanillo? Alrededor de $100. $100 versus, vamos a suponer, $80 promedio. $80 que sería este proyecto que le estoy señalando a ustedes, que pudiera ser todavía muchísimo mejor para la sociedad que el de Manzanillo, en particular para el año 2024-2025, que la opción sería utilizar fuel oil, diésel, lo cual sería sumamente ineficiente porque ya hemos dicho que se puede perder hasta 400 millones de dólares. Entonces, ante esa situación, no cabe duda de que la comparación es Manzanillo, que entraría en el 26, versus este proyecto de 450 megavatios a gas natural, que utilice la infraestructura disponible y que pueda permitir que haya electricidad muy competitiva a partir del año 2024 y 2025 y que le permita al gobierno ahorrarse hasta 400 millones de dólares. No cabe duda de que esa es una vía muchísimo mejor en términos de aumento de la capacidad de la generación de electricidad en la República Dominicana. Y obviamente que el precio, estos 600 millones de dólares que le estoy señalando que sería ese costo, sería equivalente a 1.3 millones de dólares por megavatio, lo cual es un precio sumamente competitivo comparado con el proyecto y la magnitud que implica el financiamiento de este proyecto en Manzanillo. O sea, estamos hablando, recuerden, 2 unidades de 400 megavatios que traerían el 26 y además una terminal que habría que ver si es posible montar ese financiamiento, lo cual le voy a decir, y eso lo voy a hablar más adelante en otro programa, voy a hacer un análisis muchísimo más profundo porque me están haciendo un sondeo entre inversionistas en Wall Street sobre las posibilidades de obtener ese financiamiento y le puedo decir que conseguir 1.500 millones de dólares para construir esa central eléctrica en Manzanillo va a ser muchísimo más complicado que invertir 600 millones de dólares y tener entonces electricidad que por varios años nos estaría abasteciendo una demanda que es muy creciente y que es clave esa demanda porque tiene como contrapartida el crecimiento de la economía. La demanda de electricidad crece en esa magnitud donde cada 4 años ya necesitamos 450 megavatios porque sencillamente, o cada 3 años y medio necesitamos 450 megavatios por el hecho de que efectivamente la economía está creciendo. Así que, para resumir, les voy a decir lo siguiente. El presidente Luis Abinader tiene un reto y es crear las condiciones
para que haya electricidad a precio competitivo en el 24 al 25. Tal como se ven las cosas con ese proyecto de Manzanillo, no la va a tener. Ese proyecto Manzanillo entraría en el 26 en el mejor de los casos. Y en el 24 y 25 tendríamos unos costos donde pudiéramos tener un sobreprecio en el mercado spot que implicaría hasta 400 millones de dólares de nuevos déficits para las empresas distribuidoras. Y tiene sobre la mesa entonces el presidente Luis Abinader como opción tiene el presidente Luis Abinader promover una licitación de una planta de 450 megavatios donde haya claramente libertad geográfica, pero obviamente si usted deja libre eso, todos los números dicen dónde hay infraestructura que se pueda aprovechar. En Samaná, en el norte, en la frontera, no, está en un perímetro donde usted puede decir, mira, desde Santo Domingo, del Distrito Nacional hasta San Pedro Macorís, ese es el punto, en la zona donde se puede instalar de manera óptima 450 megavatios que se instalan para comenzar a operar, y esto es lo importante, para comenzar a operar a partir del año 24, es decir, 2024. Y al entrar en operación en el 2024, en el primer trimestre, nos ahorraríamos como país, como sociedad, entre 300 y 400 millones de dólares. No cabe duda de que esa sería la mejor opción. Esa sería definitivamente la opción indicada y el presidente de la República, Luis Abinader, tiene la capacidad de iniciar esa licitación expedita, rápida y que permita rápidamente tener esa electricidad a partir del año 2024 y dejar entonces ya para partir del año 2026 lo que pudiera ser ese proyecto de Manzanillo, que lo que vamos a demostrar próximamente es que lo ideal es que comience la terminal y una de las centrales y posteriormente se expanda a la segunda central. Pero eso lo vamos a hablar luego en otro programa. Vámonos a la pausa.